Hola a todos y bienvenidos un día mu s a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright ene teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Hoy, como prometo, vamos a sumergirnos a fondo en un tema que su copyright que les apasiona tanto como a mu, un tema que ha generado ríos de tinta, incontables foros de debate y un alegiu superíndice 3n de fans apasionados, la cumica, la conexiu superíndice 3n innegable, ese algo mu ese que existiu superíndice 3 y kizu ese aún existe. ¿Quién sabe entre Kanyaman y Demet Özdemir? Esos dos talentos turcos que nos robaron el corazu superíndice 3n, que nos hicieron reír, llorar y suspirar en cada capítulo de Erkenci Kwai, o Puo Haros o más menos Ador como la conocimos con tanto cariño más menos o el latinoamu copyright rica y spau más menos a. Pero hoy no hablaremos solo de la serie, de los guiones y las escenas grabadas. Vamos a ir mu sayu a explorar esa dimensión superíndice 3n que los medios, a menudo, pasan por alto en su afu, n por el titular fuzil y el clickbait. Vamos a adentrarnos en esa conexión superíndice 3n que para muchos de nosotros trasciende la pantalla, que se siente real y palpable, que nos hace creer en la magia del destino y en la fuerza de las almas gemelas. Antes de que nos adentremos de lleno en este análisis profundo, en esta disección superíndice 3n detallada de cada mirada, cada gesto y cada interacción superíndice 3n, les recuerdo a todos que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos viajes por el mundo del espectáculo y el entretenimiento, si valoran mi esfuerzo por traerles una perspectiva diferente y reflexiva, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental, esencial diría yo para que esta comunidad siga creciendo, para que podamos seguir explorando juntos estos temas que tanto nos apasionan. Y ahora sin mu ese preúmbulos, sin mu ese dilacio superíndice 3n comencemos este viaje. Bien, respiremos hondo y hablemos de Kan y Demet. Desde el primer momento en que compartieron pantalla, en ese primer ensayo, en esa primera mirada al guión, la chispa fue evidente. No era solo que tenían una gran química actoral, que interpretaban sus papeles a la perfección superíndice 3n. Era algo mu ese, algo que no se puede ensayar, algo que no se puede forzar. Parecía haber una conexión superíndice 3n genuina, autocopyrightica entre ellos. Las miradas intensas, esas sonrisas CU superíndice 3 cómplices que parecían esconder secretos compartidos, la forma en que se apoyaban mutuamente, no solo en las escenas, sino también copyright n fuera de CU maras. Todo apuntaba a algo mu ese que una simple relación superíndice 3n profesional, a algo que iba mu ese ayud de la amistad. Y claro, esto desató superíndice 3 la locura, la fiebre, la histeria colectiva entre los fans, quienes empezaron a especular, a teorizar, a fantasear sobre un posible romance fuera de las CU maras, un romance que trascendiera la ficción superíndice 3n y se convirtiera en realidad. Pero AQU es donde la historia se pone realmente interesante, donde la cosa se complica y se vuelve mu ese profunda. Porque mientras que la prensa rosa, los programas de cotilleo y las revistas del corazu superíndice 3n se centraban exclusivamente en alimentar los rumores de romance, en especular sobre si estaban juntos o no, en buscar la foto comprometedora o la declaración superíndice 3n explosiva, yo quiero que nos enfoquemos en algo mu ese profundo, algo mu ese significativo. Quiero que nos centremos en la conexión superíndice 3n emocional y espiritual que compartieron Kan y Demet, en esa energía especial que irradiaban cuando estaban juntos. No me malinterpreten, por favor. No estoy diciendo que fueran o no fueran pareja, eso es algo que solo ellos saben con certeza, y es su derecho mantenerlo en privado. Lo que estoy diciendo es que creo que su relación superíndice 3n, sea cual sea su naturaleza, trascendió superíndice 3 el simple romance, que era algo mu ese complejo, mu ese profundo y mu ese significativo. Pensemos por un momento en la energía que transmituan juntos, en esa atmu superíndice 3 esfera especial que creaban a su alrededor. Era palpable, casi tangible. Se podía sentir en el aire, como una chispa que saltaba entre ellos. Era electrizante como una tormenta inminente. Cuando los veíamos interactuar, tanto en la serie como fuera de ella, en las entrevistas, en los photocalls, en los eventos públicos, sentuamos una vibración superíndice 3n especial, una armonía perfecta, una sincronización superíndice 3n que iba mu ese ayud de la simple actuación superíndice 3n. Y esto, amigos míos, esto no es algo que se pueda fingir, que se pueda ensayar o que se pueda comprar. Requiere una conexión superíndice 3n autocopyrightica genuina,
una comprensión superíndice 3n mutua a un nivel mu s profundo, una sintonía espiritual que va mu s ayu de las palabras. Ahora bien, a Q copyright me refiero exactamente con amor eterno. No necesariamente a un amor romántico que dure para siempre, a una historia de cuento de hadas con un final feliz garantizado. Sino a un amor en un sentido mu s amplio, mu s profundo y mu s trascendente. Un amor que deja una huella imborrable en nuestras vidas, una marca que no se puede borrar. Un amor que nos transforma, que nos hace mejores personas, que nos ayuda a crecer y a evolucionar. Un amor que nos enseña más o menos a algo importante sobre nosotros mismos, sobre nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y sobre el mundo que nos rodea. Creo que la conexión superíndice 3n entre Can y Demet, independientemente de si fue romántica o no, entra de lleno en esta categoría. Creo que fue un amor que los marcó superíndice 3 para siempre, que los cambió superíndice 3 y que los ayudó superíndice 3 a convertirse en las personas que son hoy. Y a Q viene la parte que no te contaron, el secreto a voces que nadie se atreve a mencionar. Los medios se centraron en el drama, en la polu copyright mica, en los rumores de romance y desamor, en las posibles peleas y reconciliaciones, en los celos y las infidelidades. Pero rara vez, casi nunca, se detuvieron a analizar la verdadera naturaleza de su relación superíndice 3n, a explorar las profundidades de su conexión superíndice 3n. Creo sinceramente que Can y Demet tenían una conexión superíndice 3n kármica, una unión superíndice 3n predestinada, escrita en las estrellas. Creo que sus almas se reconocieron en esta vida y que se unieron para cumplir un propus superíndice 3 sito, una misión superíndice 3n, que iba mu de ese ayu de ellos mismos. Tal vez su propus superíndice 3 sito era simplemente crear magia en la pantalla, inspirar a millones de personas con su trabajo, con su talento y con su energía. Tal vez era mostrar al mundo el poder del amor, la importancia de la perseverancia y la belleza de la autenticidad. O tal vez su propus superíndice 3 sito era ayudarse mutuamente a crecer y a evolucionar como personas, a superar sus miedos y a alcanzar su máximo potencial. No lo su copyright con certeza, no tengo la bola de cristal ni soy adivina. Pero lo que su copyright, lo que siento en lo mu de ese profundo de mi corazón superíndice 3n, es que su relación superíndice 3n fue mucho mu ese compleja, mu ese significativa y mu ese profunda de lo que la mayoría de la gente cree. Analicemos un poco sus personalidades, sus caracteres, sus esencias. Can con su energía arrolladora, su carisma innegable, su atractivo magno copyright tico y su espíritu aventurero, libre y salvaje. Demet con su dulzura, su sensibilidad, su empatua y su talento innato, su encanto natural y su belleza radiante. Son personalidades complementarias que se equilibran y se potencian mutuamente. Es como si fueran dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección superíndice 3n, dos mitades de una misma alma que se han encontrado en esta vida. Y esto, por supuesto, se reflejaba en su trabajo. Cuando actuaban juntos, cuando se miraban a los ojos, cuando se tocaban las manos, creaban una magia especial, una química que trascendió el superíndice 3n, que superaba las expectativas. Se entendían con solo una mirada, se comunicaban sin necesidad de palabras, se apoyaban mutuamente en cada escena, se inspiraban el uno al otro para dar lo mejor de su. Y esto por supuesto se transmitió al público, que quedaba cautivado por su actuación superíndice 3n, que se enamoraba de sus personajes y que son más menos haba con encontrar un amor tan intenso y apasionado como el suyo. Pero la conexión superíndice 3n entre Can y Demet no se limitaba a lu condiéresis vito profesional, al mundo del espectáculo. También copyright en se extendua a su vida personal, a su dúa a dúa. Se les veo compartiendo momentos juntos fuera del set de grabación superíndice 3n, en restaurantes, en cafeteruas, en parques, riendo, bromeando, disfrutando de la compau más menos ua del otro como dos amigos que se quieren y se respetan. Y esto, obviamente, alimentaba a UNMUNDS los rumores de romance, las especulaciones sobre su relación superíndice 3n y las fantasías de los fans. Sin embargo, yo creo que su relación superíndice 3n era mucho mu-s profunda, mu-s compleja y mu-s significativa que eso. Creo que eran almas gemelas, almas que se reconocieron y se unieron para compartir una experiencia importante en esta vida, una lección superíndice 3n que deban aprender juntos. Y esta experiencia, independientemente de si fue romántica o no, los marcó superíndice 3 para siempre, los transformó superíndice 3 y los ayudó superíndice 3 a crecer como personas.
Ahora bien, es fundamental, es imprescindible recordar que todos tenemos derecho a la privacidad, al respeto y a la intimidad. Khan y Demet, al ser figuras públicas, al estar expuestos a la mirada constante de los medios y del público, tienen que lidiar con una presión superíndice 3n constante, con una falta de privacidad que puede ser abrumadora. Pero eso no significa que tengamos derecho a invadir su intimidad, a husmear en su vida personal o a especular sobre sus relaciones. Lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, es admirar su talento, disfrutar de su trabajo y aprender de su ejemplo. Khan y Demet nos enseu más menos aron la importancia de la pasión superíndice 3n, la dedicación superíndice 3n y el trabajo en equipo. Nos mostraron que cuando dos personas se unen con un propio superíndice 3 sito como n, pueden lograr cosas increíbles. Y por supuesto nos regalaron una de las parejas MUR de SIQ superíndice 3 nicas de la televisión superíndice 3n turca, una pareja que permanecerá grabada para siempre en nuestros corazones. Sanem y Khan, los personajes que interpretaron en Erken Zikway, quedaron UDN grabados para siempre en nuestros corazones. Su historia de amor, llena de pasión superíndice 3n, humor y romanticismo, nos hizo so más menos nos hizo reír y nos recordó superíndice 3 que el amor verdadero existe, que es tú o afuera esperando por nosotros. Entonces después copyright ese de todo este análisis, después copyright ese de toda esta reflexión superíndice 3n, copyright podemos concluir que la conexión superíndice 3n entre Khan Yaman y Demet Özdemir es mucho compleja y significativa de lo que la mayoría de la gente cree. Que su relación superíndice 3n, independientemente de si fue romántica o no, los marcó superíndice 3 para siempre y dejó superíndice 3 una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Y que al final del dúo lo más importante es respetar su privacidad, admirar su talento y aprender de su ejemplo. En resumen, hemos explorado la química innegable entre Khan y Demet, resaltando que su conexión superíndice 3n pudo haber trascendido la pantalla y el romance tradicional. Discutimos la posibilidad de una relación superíndice 3n química y la importancia de su energía compartida, además de enfatizar la necesidad de respetar su privacidad. Hemos analizado sus personalidades, sus interacciones y su impacto en el público. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir mis reflexiones y análisis con ustedes, escuchar sus opiniones y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo especial entre Khan y Demet? ¿Creen en las conexiones químicas? ¿Creen que su relación superíndice 3n fue muy de la simple amistad? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó superíndice 3 no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido. Y recuerden, la vida es un viaje, disfruten del camino, sigan persiguiendo sus sueños más menos o si nunca dejen de creer en la magia del amor. Hasta la superíndice 3 Sima.